Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de Otros Entregables Podcast. Hoy estamos, bueno, la verdad es que siempre estamos muy emocionadas de grabar con una invitada que en algunos eventos coincidimos y que desde que vimos el título de su Instagram fue como, seguramente vamos a ser amigas. Creo que tenemos muchas coincidencias y más que coincidencias, yo tengo que declarar que sí me siento con mucha curiosidad, ¿no? Entonces, pues espero que sea una plática muy amena, que se interesen y que pues nada, puedan ser parte de esta conversación y pues bienvenida. Sí, muchas gracias, Cari. Y también agradecer a la invitada que ya sin más introducción, la tenemos aquí a Bárbara Muñoz de Cote, que hace parte o es fundadora o creó o no sé, ahí luego nos platicas bien como cuál es el rol con el que quieres definirte como arquitectura de lo invisible, que es parte de su práctica. Y que en Instagram entendemos que te defines como arquitecta, creadora y ser humana. Pero nos gustaría que tú te puedas presentar de la manera que nuestra audiencia, o sea, que quieras que nuestra audiencia te conozca. Muchas gracias por estar aquí, Bárbara. Gracias, Cami, Cari. Bueno, pues sí soy Bárbara, también soy un ser humano, aunque a veces lo, lo dudo un poco. Estudié arquitectura, pero actualmente, todo empieza con el pero, estoy en esta aventura de arquitectura de lo invisible como fundadora, pero no me gusta decir que soy como la única integrante, ya que este proyecto nació como desde la co-creación, ¿no? Con las ganas de estar todo el tiempo vinculando a otras personas. Entonces, pues soy la provocadora de arquitectura de lo invisible Mm. y bueno, aparte hago un montón de cosas más, aparte de la arquitectura, pero creo que todo deriva de haberlo estudiado. Y yendo entonces pensando en haber estudiado arquitectura, la pregunta que hacemos siempre, ¿te defines o no como arquitecta? Esta pregunta siempre ha sido difícil y creo que más en los últimos años y bueno, es algo como súper característico de este espacio. Sí me defino como arquitecta, pero podría decir que desde una desobediencia, porque a lo largo, pues, de mi trayectoria profesional, principalmente haciendo arquitectura en diferentes rubros, me fui desviando poco a poco. Más bien creo que soy como muy arquiterca, o sea, soy como muy en en ir a ciertos lugares que me interesan, pero he asumido la arquitectura, puede sonar un poco sangrón, pero he definido la arquitectura más como una filosofía o un método de pensamiento o de metodología. Me encanta pensar en las metodologías, aunque a veces son como suelen ser como muy rígidas. Creo que esta mezcla que hice en arquitectura de lo invisible con lo transdisciplinario, pues me permite desobedecer como ciertas reglas. Entonces, esto también entra en la arquitectura porque cuando yo le he dicho a muchos colegas, mi proyecto se llama Arquitectura de lo Invisible, me dicen, eso no es arquitectura, la arquitectura no puede ser invisible, ¿no? Y es como no, es, y es ahí donde toma como todo el sentido la arquitectura, aunque sí tenga una materialidad, esta materialidad muchas veces es efímera, es simbólica, es política, claro, es social y pues también poética, ¿no? Yo lo quiero ver desde esta práctica y pues estudié arquitectura, egresé hace 10 años, más o menos, 10 u 11 años, y de haber transitado pues lo muy convencional desde lo residencial, lo institucional, lo urbano, siempre hubo ahí como una semillita, una curiosidad respecto a lo social.
y aunque haya estudiado en una universidad humanista, sí reconozco que hubo como muchas carencias en ese ámbito, ¿no? Académico, de teórico, histórico, pues, no sé, hasta clases de cosas como política, economía, investigación en campo, etcétera. Entonces, no sé si contesto la pregunta. Sí me considero arquitecta, pero desde la desobediencia y desde lo desbordado. Creo que en ese sentido nos identificamos contigo y casi que todas las personas que han visitado este podcast. Y ahorita que te estaba escuchando, o sea, tenemos esa coincidencia, ¿no? Como que estudiamos en universidades en teoría más hacia lo humanístico, pero aún así como con cierta visión como que el capitán no las dejaba, ¿no? Entonces como que eso seguía dominando en el tipo de clases, de pensamiento y como dices, o sea, como que eso generaba que pues quedaba corta un poco esa parte social, ¿no? Y entonces tal vez eso me lleva a la pregunta, Bárbara, no sé si hubo, o sea, ¿de dónde surge esta desobediencia, no? O sea, no sé si esta era de la academia de decir, a ver, por una parte está siendo humanista, pero por la otra el 80% de las materias son de producción y de, no sé, ¿no? O sea, como más sin una crítica y sin una congruencia, hacia lo social, o si tuviste una situación, laboral, no sé, o sea, como si hubo un breaking point que hizo que tomaras este otro camino. Sí, claro, lo tengo súper identificado porque en el 2020 que empecé a maquinar esta idea de arquitectura de lo invisible, tuve que hacer como una revisión, ahora sí como de mi historia y también de mi pensamiento. Y me fui a mi último año de la carrera, donde mi proyecto de titulación fue en comunidad, fue en campo. La verdad a mí me cambió totalmente. Fue empezar a hacer como un análisis de un sitio específico, que es una periferia en Guadalajara, aunque la condición de periferia acá está un poco compleja. Em, en el Cerro del Cuatro nos tocó estar trabajando con vecinas y vecinos para hacer el proyecto participativo de un parque. Entonces, ahí al principio, pues como estudiante, mi labor era como muy técnico, pero después nuestro asesor fue de que, pues ahora toca la parte social, ¿no? O sea, ir a campo, hacer convocatoria, ir con un megáfono, vamos a hacer un cine al aire libre. Y al empezar a conversar con las personas, me empecé a dar cuenta que me hacían falta como herramientas, no sé, en cuestiones de leyes, ¿no? Se me antojó ser abogada en ese momento porque las personas tenían ahí una crisis sobre la tenencia de sus casas, de sus propiedades, por, bueno, la misma historia como del Cerro del Cuatro, un asentamiento irregular, no planeado, etcétera. Y después me tocaba trabajar con infancias, entonces escucharles, ver como todas sus ideas. Entonces dije, no, pues yo literal soy aquí una técnica, ¿no? Recopilo información y de qué forma hacemos esta traducción académica, pero empecé a utilizar como el dibujo, las palabras, me salí del AutoCAD, aunque no me libré de esto, pues, yo creo que eso marcó una parte muy importante en mi formación, porque después de unos años, el primer proyecto de arquitectura del invisible, vuelvo a ese territorio con una postura un poco radical, donde decía, no, pues en verdad la transformación espacial no asegura la transformación social, ¿no? De esta comunidad. ¿Será que viven mejor porque hay un parque? ¿Será que hay una apropiación por el parque porque se haya hecho con diseño participativo? Cuando me tocó en ese momento como estudiante involucrarme en el proceso, pues duré como un año todavía de egresada como voluntaria para que se pudiera pues construir y terminar los planos, pero también me tocó cuando ya terminaron el parque, mi universidad no me habló, no me habló para decirme ven a la primera piedra, lo que sea, ¿no? Al final fui como la única voluntaria de mi equipo de trabajo como estudiantes, pero se me hizo bien lindo que me habló una vecina.
me habló una vecina como una semana después, la señora Mari, para decirme, oye, ya vamos a hacer nuestra inauguración. Entonces yo creo que eso a mí me marcó, ¿no? Dije, estoy donde tengo que estar con la gente que en verdad me importa y para los cuales hacemos estas colaboraciones, ¿no? No quiero decir que hacemos proyectos, sino colaboraciones. Y ese mismo, bueno, mi último año de la carrera metí varias materias que no tienen nada que ver con arquitectura, pero para mí tiene que ver todo. Metí la clase de bioética, donde analizábamos dilemas éticos en relación a la medicina, no sé, a las religiones, a la política, a diferentes, no sé, cosmovisiones respecto a territorios, etcétera. Y de ahí empecé como a enlazar esta idea de la casa, la máquina y el cuerpo. Entonces creo que el cuerpo para mí es como esta primera arquitectura y en la que me he enfocado y no lo suelto, ¿no? Entonces, bueno, pues este cuerpo, pues cuando son cuerpos, pues tienen muchas cosas que decir. Entonces, dentro como de esa complejidad de arquitectura, creo que el aspecto social, o sea, estos cuerpos que hablan, que sienten, que tienen dolores, lo tuve en ese último año, ¿no? Y bueno, pues puedo celebrar que sigue ese contacto con la gente del Cerro del Cuatro, seguimos haciendo proyectos y es de las cosas que no he dejado desde que estaba estudiando, ¿no? He dejado el trabajo en oficina, frente a computadora, ir a obras públicas, lo he dejado, hacer juntas donde la mayoría de los participantes son hombres mayores, también lo he dejado, me he juntado con otras personas que no exactamente tienen un devenir como académico o que han estudiado un montón de cosas, sino desde la experiencia pueden aportar. Entonces, lo que es el contacto con las personas, la abstracción como del cuerpo que siente, que experimenta y y el territorio, o sea, hasta bajar, caminar, ha sido lo que a mí me ha marcado y me ha hecho estar en esta práctica ya desde unos años para acá. A mí ahora, pensando todo lo que nos platicaste de tal vez cómo fue este proceso, si tal vez nos puedas explicar un poquito más, pensando en la audiencia que tal vez no te conoce, de qué va Arquitecturas de lo Invisible, como qué tipo de proyectos hacen, cómo son sus procesos, porque entiendo que son procesos colaborativos. Yo tengo que, o sea, te lo comenté la vez que nos encontramos ahí en Guadalajara, que yo sabía de tu proyecto, pero no pude ir a una exposición que hubo aquí en Ciudad de México, que no me acuerdo bien dónde fue, pero creo que en la Colonia Escandón o algo así, o en la San Miguel Chapultepec, no me acuerdo, porque una amiga me recomendó tu Instagram y ahí no pude ir, pero desde ya se veía como estos proyectos que, pero esto, o sea, sí es arquitecta y está como en este tipo de proyectos, haciendo este tipo de cosas, o qué está haciendo, quién es, y ahí me generó curiosidad de saber un poco más de tu práctica y ahí tuvimos la fortuna de conocerte en Guadalajara, pero a ver si nos puedes platicar un poquito más de qué va Arquitecturas del Invisible. Bueno, antes que nada me disculpo porque a veces soy como un poco confusa. Ay. Pero bueno, Arquitectura de lo Invisible, como ya lo he mencionado, es un laboratorio transdisciplinario, o sea, esto quiere decir que no nada más somos arquis, que va más allá de la disciplina y nos enfocamos a la creación de proyectos este, principalmente artísticos, o sea, que tengan una salida artística, porque es un lenguaje que a mí me permite expresar varias cosas. También hacemos proyectos, bueno, siempre ligado a la investigación en campo, en territorio, y esto atraviesa lo social, pero también lo urbano o lo arquitectónico, por así decirlo, en varias escalas. Entonces, ¿qué tipo de proyectos hemos hecho? Todos empiezan con una investigación, o sea, el primer proyecto que se hizo en Arquitectura de lo Invisible se llama Manual de lo No Ciudadano. Entonces, estamos como enfocados en hacer proyectos que vayan a territorio, investiguen a partir de la experiencia de ciertas personas, en este caso del Manual de lo No Ciudadano, fue en pandemia, entonces, bueno, ahí se modificó un poco la situación de la participación, pero estuve siguiendo la cotidianidad
tal cual, o sea, pasar muchísimas horas del día con Karen Mora, que es una chica gestora cultural, divulgadora de arte urbano, y a la par, eso en el centro de Guadalajara. Y a la par, a Mireya Alcalá es líder comunitaria del Cerro del Cuatro, en todo su trabajo que hace en calle. Entonces, pues escogí a dos chicas que todo el tiempo están en la calle, entonces para hablar pues de lo que les ofrece la calle, qué es lo que hacen en la calle, por qué luchan desde la calle, cuáles son sus soportes, cuál es su comunidad con la que trabajan. Cuáles son esas resistencias también y cómo la calle puede ser tanto un lugar amable como también hostil para las mujeres, pero no solamente para las mujeres, porque cuando digo que en arquitectura del invisible hay un enfoque como en el género, pues es como muy amplio, ¿no? Y también podremos decir como en las comunidades minorizadas, que podrían ser también infancias, por eso es no ciudadano, todos los que no habitamos la ciudadanía, ¿no? Que pueden ser infancias, migrantes, disidencias, bueno, las mujeres entendiéndolo como una ciudadanía de segunda o de tercera, adultos mayores. Entonces, pues fue hacer esta investigación y que poco a poco me empezara a hablar y tener ciertos soportes de materiales, que esto se convirtió en como en un gran mural de muchas voces, donde recopilo la experiencia de estas dos aliadas que trabajan en su comunidad. Aparte, se hicieron talleres participativos de serigrafía y de mapeo, o sea, la parte de la cartografía creo que es un lenguaje habitual en arquitectura del invisible. Entonces, son como muy diversos los productos, por así decirlo. Me choca decir productos, pero bueno, como para entender en algo que se puede palpar, pero es desde una investigación con un enfoque social e identificando algún fenómeno, o sea, que pasa en el espacio, que pasa a nivel social, comunitario, urbano o no exactamente urbano, y cómo esto tiene una salida en algo artístico, algo que pueda habitar el Internet, una carpeta Drive, este, como en la forma de ir haciendo un archivo, pero también a la par desde arquitectura de lo invisible, porque este tipo de proyectos lo que hago es, pues aplico a diferentes convocatorias. Entonces, Manual de lo No Ciudadano, fue beneficiado por PECDA Jalisco y en otras ocasiones también me he dedicado a hacer producción de exposiciones, pero estas exposiciones, ahí es como mi trabajo de productora, que también lo meto en arquitectura de lo invisible, porque tiene que ver con toda esta planeación, con todos estos vínculos que generas con diferentes personas para generar una experiencia y pues evocado a lo que son los derechos culturales, ¿no? Entonces, yo podría decir que hasta ahorita Arquitectura del Invisible tiene esta línea como del derecho a ser, el derecho a la ciudad y los derechos culturales, ¿no? Y también el derecho a imaginar otras formas posibles de habitar y de construir este espacio. Entonces, sigue siendo un poquito abstracto, pero hacemos proyectos desde la investigación y tienen una salida artística. Y Cami del proyecto de Ciudad de México, ahí fue con la UAM, con una socióloga y una geógrafa, Olga Sabido y Paula Soto. Ah, con Paula. Ah, sí, Eh, sí, sí. Ok. Ujú. Genias. Y nos invitaron ahí, bueno, en alianza con una universidad en Reino Unido, con Brighton, también allá era un equipo, si no me equivoco, de antropólogas, Ujú. invitaron en cada país a 10 artistas para interpretar y para hacer una pieza de arte con una investigación de ellas dos. Entonces, fue lindísimo porque fue la primera vez que me pagaron por hacer una pieza de arte, o sea, como comisionada. Ajá. Este, y esto se expuso en Ciudad de México en dos espacios de la UAM. Ajá. Una fue la Galería Abierta y la otra fue en Azcapotzalco, si no me equivoco. Ujú. Entonces, pues hicieron un grupo muy diverso donde estaban escritoras, nos estaba Dalia de la Cerda, Julián Tibilo, también, no sé, está Ana Barreto, que hace cómics, bueno, no sé, la verdad, todas unas genias.
y fue muy fuerte esa exposición. Se llamaba Siento, luego resisto, porque la mayoría de los casos que interpretamos, bueno, ahí las artistas, pues hablan de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces a mí me tocó trabajar con una investigación de Paula Soto en alianza con ONU Mujeres y Ayuntamiento de Guadalajara, que hablaba del acoso callejero. Yo me enfoqué en un testimonio de mujeres de pueblos originarios, pero bueno, eso en verdad se desbordó a 800,000 lados y habla de una violencia general en el territorio de Jalisco. Ujú. Oye, Bárbara, y ahora que te escucho, estoy segura que habrá muchísimas personas que se identifican contigo y seguramente se van a estar preguntando cómo, ¿y cómo empiezas, no? O sea, ¿de dónde aprendes? ¿De quiénes aprendes? Todas estas metodologías, porque como dices, o sea, creo que en la escuela de arquitectura está muy enfocada en dizque un análisis de territorio que nunca van los estudiantes, como que de muy desde el imaginario, la información que hay en Google y whatever. Pero digo, seguramente ahorita ya hay universidades como con ciertas metodologías más participativas y sociales, ¿no? Quiero pensar, pero ¿cómo le haces, no? O sea, no sé si hubo, o sea, como algunos diplomados, maestrías, luego es también como sentir su intuición o hay alguien de quien aprendiste un montón, o sea, creo que me identifico contigo también que en la universidad me tocó hacer como ciertos procesos de campo, y también por otras cosas, pero como que lo hacía mucho desde la intuición, ¿no? Desde cómo te acercas a las personas desde tu intuición, pero puedes también cometer errores, ¿no? O sea, como que, entonces, ¿de dónde aprendes o quién enseña, ¿no? O sea, como que si nos pudieras compartir un poquito sobre eso. Sí, pues como les platicaba la experiencia en el Cerro del Cuatro con esto del diseño participativo para el parque, yo creo que ahí más bien me dio como una señal de que tengo la sensibilidad, para trabajar con personas. Y no quiero decir como que es algo con lo que se nace, pero sí es algo a lo que hay que aprender a quitarle el miedo, ¿no? Em, Creo que también de otra forma, en un poquito de educación, mi mamá es de esas personas que habla con cualquier persona en la calle. Entonces, me considero que tengo mejores habilidades sociales con extraños que con conocidos. Pero un diplomado que a mí me marcó mucho como para empezar a generar cierta metodología y para saber, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo el deseo de extraer, por así decir, aunque suena como muy fuerte, ¿no? Extraer información desde lo cualitativo, desde la gente y no desde la academia, desde el paper, desde el libro. eh, fue el diplomado de antropología del arte. Entonces, bueno, a mí me abrió la cabeza un montón y también como la parte emocional, el corazón. Entonces es como que pueden participar esas dos cosas al mismo tiempo junto con la mano, ¿no? En ese diplomado de antropología del arte tuve docentes de diferentes disciplinas y cada uno iba aportando, pero muy desde su experiencia, desde cosas que hicieron intuitivamente. Y me acuerdo que Patricia Tobar, la directora, en algún momento me dijo, sigue tu intuición. O sea, sigue tu intuición, ya después vas a encontrar cómo teorizar esto, cómo, cómo generar una metodología. Me dijo, pero ahorita te tienes que sumergir en la experiencia y es ahí donde otra vez vuelvo al cuerpo, ¿no? Entonces, el ser muy consciente de mis propios procesos, o sea, creo que la escritura a mí me ha servido un montón. O sea, el decir, siento esta ansiedad cuando me pasa esto, abordé a esta persona y le hice estas preguntas y ahora me doy cuenta que por su reacción, su lenguaje corporal, pues pude haber sido como muy agresiva. Entonces, es la parte, pues, de estar todo el tiempo reflexionando. A veces dicen que uno es como su peor, juez, ¿no?
pero creo que antropología del arte, y porque también me metió esa parte del arte, o sea, como datos complejos que sacas de la experiencia en campo los puedes traducir. Entonces creo que ahí entró en mi vida este concepto de la etnopoética. Entonces, si a alguien le interesa como este tema, o sea, en verdad sugiero que revisen, o sea, qué es la etnopoética. No tal cual, claro que la etnografía como una herramienta, este, pero desde lo poético podemos empezar a hacer diferentes traducciones que nos hablen y nos ayuden a dar el siguiente paso. Entonces es como que tuve este hallazgo, hacerle caso a tu intuición, ir al siguiente paso. Y también fue la parte de caminar un montón. Creo que a mí me sirvió mucho cambiarme de donde solía vivir, donde eran colonias, barrios no tan caminables, y al vivir cerca del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, a mí también me cambió totalmente porque empiezas a observar un montón de cosas que pasan en la calle, empiezas a reconocer gente que vas viendo todos los días, personas que viven en condición de calle, adultos mayores que venden dulces, entonces es acercarte, entonces la curiosidad, o sea, en verdad no se necesita, yo podría decir, de mi forma de aproximarme a este trabajo, que mucha gente dicen que es como activismo o artivismo, es desde la curiosidad, desde la intuición, desde hacer más preguntas que tener respuestas. Y creo que en arquitectura es algo que nos cuesta muchas veces, ¿no? Y sinceramente desde el ego, Mm. de que yo lo sé y yo defiendo mi idea, y es como yo en los últimos años, por más que he estado estudiando, he estado inmersa en este proceso como de campo, en verdad cada vez siento que sé menos, ¿no? Pero cuando quedo como muy satisfecha, de ciertos procesos, es cuando la gente logra compartirme las cosas desde su interior, ¿no? Entonces, es también hacer amistades, o sea, no perder como el miedo a que tenemos una relación donde yo voy, te entrevisto, saco información, no, o sea, primero hay que conocer a las personas, hay que entrar en su intimidad, y esto es totalmente transgresor. Entonces, ¿cómo respondemos a esa transgresión? Entonces, pues desde un lado súper amoroso, con muchísimo respeto, y la verdad, desde que empecé a tener como estas experiencias de hacerme como amigas, aliadas, de personas con las que he trabajado, pues la cocreación es algo también, es un concepto muy interesante porque viene desde el pensamiento colectivo, viene desde la creación de comunidad, y es algo que a mí me enseñaban en el Cerro del Cuatro, ¿no? Que es la comunidad. Cuando yo le he preguntado a estudiantes con los que he ido también al Cerro del Cuatro, les digo, a ver, ¿quién de aquí considera que es parte de una comunidad? Nadie. Y mientras todas las personas del Cerro del Cuatro levantan la mano, ¿no? Entonces digo, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos carentes de comunidad. Entonces, lo más importante es aprender, o sea, cómo se hace comunidad. Entonces, curiosidad, un montón, perderle miedo a entrar a esas intimidades y ser respetuoso, ¿no? Ujú. Me da mucha curiosidad todo lo que cuentas porque creo que es parte también del rol crítico que a nivel personal, pero también como creo que parte de otros entregables, hemos cuestionado bastante de la formación arquitectónica en las escuelas, incluso si es aquí, si, o sea, si es Ciudad de México, si es Pachuca, si es Guadalajara, si es Santiago de Chile, tiene esta formación donde sí es extraer datos principalmente de territorio para traducirlos y es algo que incluso en un principio lo hablaste como que era la persona que tenía que traducir esos datos en el momento que te asignaron el rol de acercarte a la comunidad de Cerro del Cuatro. Somos como estas personas que extraen datos o que interpretan los datos para llevarlos a proyectos arquitectónicos. Pero es solo llevarlo, o sea, es entender a las personas que habitan en muchos casos estos proyectos y más si son, mientras más masivos sean o mientras más menos conocimientos tengas de la persona que va a habitar, se cae mucho más en el dato, que tal vez cuando hay ciertos arquitectos, arquitectas, arquitectos que hablan o tienen la posibilidad de diseñar algo mucho más íntimo, ahí sí se involucran un poco más en conocer a la persona, conocer
a los clientes, entre comillas. Pero no tenemos esta formación de herramientas que tal vez sí son más de la antropología o la sociología o incluso como pensar específicamente tal vez en la etnografía, que es algo que quería preguntarte de manera más puntual, que son herramientas que tal vez no van de la mano con la manera en que hacemos investigación en arquitectura porque requieren mucho más tiempo. O sea, no es algo que es productivo para el capital. ¿Cómo nos encargarían hacer un proyecto de involucrarnos con una comunidad y que tal vez van a ser 3 años de siquiera acercarnos a la comunidad para luego comenzar un proceso de codiseño que van a ser otros 2 años para que efectivamente el proyecto suceda después de estos 5 años de solo una etapa inicial? Entonces, no sé cómo ha sido este proceso de ir incorporando herramientas, tal vez de otras disciplinas, o de construir la formación arquitectónica con esos vínculos hacia las ciencias sociales o incluso las artes o un aspecto un poco más poético. Sí. Ay, qué difícil pregunta. Es que creo que lo que en mi caso, me he salido totalmente del campo laboral. Ujú, He salido totalmente del campo laboral y la autogestión ha sido mi salvación, ¿no? Porque, bueno, también me gusta comer, pagar renta y ese tipo de cosas. ujú, Este, entonces, en ese aspecto, por eso hago tantas cosas, la docencia, la producción, pero el cómo aplico lo que se hace en arquitectura de lo invisible. Creo que más que nunca su lugar es en la escuela, en el aula, y no en academia exactamente, en el aula con las y los estudiantes, porque ven posible, que este tipo de prácticas que tienen una vocación más de investigación cualitativa o etnográfica, pueden tener un impacto, ¿no? Entonces, bueno, yo en el TEC de Monterrey, en arquitectura, las materias que doy herramientas etnográficas para arquitectos y arquitectas, y mis clases, me di cuenta, son una gran conversación. Entonces, lo que utilizo, para dar mis clases es mi experiencia y veo la distancia, de antes, de cuando no se daba otros temas donde yo no era experta en la práctica, pero sí algo en la teoría. Siempre hay como una distancia en cómo se aplica, y la ventaja de esto es que empiezas como desde un espectro así como medio borroso, teórico, metodológico, pero el que le da el fuerte es, y en esta experiencia me pasó esto, entonces identifiqué que esta persona, no sé, se empezaba a poner muy ansioso, entonces pues metí una pausa, entonces es cómo pueden hacer una entrevista semiestructurada y cómo pueden generar esos lazos de confianza y que no vayan desde un principio con esta idea como a extraer información, ¿no? Entonces, es complejo los procesos, y yo creo que en la academia, por lo mismo que dices de los tiempos, tienen que existir estas alianzas, ¿no? Muchas veces en programas de gobierno, o sea, aunque yo me haya alejado de cosas de proyectos de gobierno, no dejo de pensar que tiene que haber una colaboración entre lo macro y lo micropolítico. Vivimos en un mundo integrado, ¿no? Lo que es arriba es abajo y viceversa. Entonces, aquí en este momento, las alianzas que pueden hacer las universidades con el gobierno para que las universidades, el estudiantado tenga esta experiencia del trabajo en campo. Entonces, ahí es donde yo creo que, me ha abierto como un campo laboral dando este tipo de clases, ujú, donde los estudiantes ven que tienen un mayor impacto o que sus ideas, dejan de ser suyas. Eso creo que es súper importante en arquitectura, ¿no? Cuando dejas la dueñidad, la propiedad, ¿no? De que, ay, esta idea, esta forma es mía, no, o sea, esto devino de la conversación con tal persona, y mantenerlos como en esa sensibilidad constante, a mí me ha dado como resultados muy gratificantes como docente, no sé,
alumnas que me han dicho, fue como muy bonito presentar nuestra propuesta y que las vecinas se vieran ahí. O sea, ya se vieran sentadas, se vieran en tal esquina echando la chorcha, o que los niños, ya estuvieran pensando qué tipos de juegos van a hacer, o sea, en este mundo imaginario, ¿no? Porque al final un plano, un render, todo eso, pues es un mundo imaginario, es igual de efímero, ¿no? Lo único que es real son esas relaciones de las personas con el espacio, las personas entre ellas. Y en un aspecto profesional, bueno, creo que desde la maestría que estoy estudiando en prácticas socioespaciales, donde es como vamos a complejizar toda esta teoría que está increíble porque es una teoría escrita desde Latinoamérica, súper crítica, muy contemporánea, es como esto lo vamos a bajar a la práctica. Entonces, esa práctica de la que pues yo he querido experimentar tiene que ver con las salidas artísticas. Entonces, siento que también el arte no responde a ciertas lógicas en tiempos, a estos tiempos también como del capital, de la dueñidad. Entonces, siempre estoy como orbitando alrededor, quiero pensar de cosas importantes, de cambios que se pueden hacer. eh, y creo que en algún momento es no desesperar, porque los tiempos sí son muy largos. Yo llevo ya 5 años con arquitectura de lo invisible. eh, He logrado pues mostrar mi trabajo en diferentes plataformas donde no comúnmente está la arquitectura, pero cuando alguien de la arquitectura ve estas cosas dice, yo no podría hacer esa investigación de campo, pero igual tú sí. ¿Y cómo vamos a explicar esto tan abstracto? Porque es salirnos del formato del dato. A ver qué pasa si el dato es una experiencia que se camina. ¿Qué pasa si el dato es un destello de luz en una oscuridad, ¿no? ¿Qué pasa si el dato es un tejido? ¿Qué pasa si el dato es un dibujo? ¿Es un sentimiento? ¿Es un mensaje de voz? Entonces los datos se empiezan a convertir en otras cosas, se empiezan a transmutar. Y eso no sería posible si yo no me lo permitiera, ¿no? Habitar como esos lenguajes abstractos del arte. Este, pero pues creo que está como en mi responsabilidad en esta práctica, hacer como claro, o sea, cómo se converge todo este tejido, ¿no? Entre la investigación, una metodología, la academia, las políticas públicas, la realidad, o sea, que en este momento pues vivo en Jalisco, ¿no? Y Jalisco es de los estados, pues más violentos, con más desapariciones, pero al mismo tiempo es, hay barrios mágicos, hay colonias mágicas, la más guau del planeta, un boom inmobiliario tremendo, una oferta de vivienda cañona. Entonces, ¿cómo pueden habitar estas dos cosas al mismo tiempo? Y creo que, aunque sea arquitectura de lo invisible, sutilmente se va haciendo esto invisible, visible a partir de estas experiencias compartidas y con una salida artística. Entonces, es ahí cuando ya se puede como reinsertar en un campo este, disciplinar o interdisciplinar, eh, pero sinceramente me ha costado un poco, ¿no? Porque hasta tardo muchísimo explicando qué es lo que hago. Creo que mis papás no sabrían decirlo. Dicen, es maestra, Bárbara es maestra posiciones, ¿no? Pero creo que poco a poco se va abriendo cierto campo, más en la investigación, pero cómo bajamos la investigación a la práctica, eso es lo que a mí me interesa. Oye, Bárbara, y creo que estás tocando un punto también interesante que, bueno, que a mí personalmente tal vez me interesa, pero es el arte, ¿no? O sea, como esta accesibilidad al arte y el arte también como herramienta de una salida que puede ser ese dato, ¿no? Que mencionas. Y entonces, regresando como casi al principio de esta entrevista, habías mencionado sobre los derechos culturales. Entonces, te quería como preguntar, o sea, si puedes desarrollar un poquito sobre eso, o sea, cuáles son nuestros derechos culturales? Cuando hablo de los derechos culturales es con esta
también idea como muy arquitectónica de dónde es que se habita la experiencia cultural y artística, ¿no? Que si es este cubo blanco, es este cubo negro, es el museo, es la galería. Y yo al querer explorar como en esta democratización, es cómo salimos, pero también como la co-creación de ciertos discursos de los que puede hablar la obra de arte, porque el arte siempre está abierto a la interpretación, no tiene como ninguna verdad impuesta, o al menos con los artistas con los que yo he trabajado. Entonces, este derecho cultural es la salida de esta experiencia fuera del museo, ¿no? Fuera de la galería. Bueno, la verdad no he tenido ahorita experiencia con galerías, más bien con museos, y tiene que ver en cómo ciertas comunidades no tienen acceso a esta experiencia, ¿no? Porque ya desde lo muy personal, pues a mí este lenguaje es el que me ha permitido pues transgreder ciertos límites en la arquitectura, en lo que quiero decir, en lo que quiero que exprese el trabajo que estoy como co-creando con más personas. Entonces tiene que ver en que la experiencia no solamente suceda en el recinto cultural, sino allá afuera. Y cómo se genera algo a partir de esta colectividad, de estas manos, o también cómo traer al diálogo, al discurso, a personas que tienen difícil acceso a estos espacios, ¿no? Entonces, es más bien la gestión, no es tanto como la producción de la pieza, es la gestión. Eh, un ejemplo de esto, una exposición muy grande que se hizo en Aguascalientes del artista Ismael Rodríguez, que es también mi socio, se llamaba La imagen puede contener. Estábamos en un complejo ferrocarrilero. Entonces, nuestra intención era pues ir a hablar con toda la gente de alrededor, recopilar testimonios, pero también saber qué relación tenían con ese espacio, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta que urbanamente estuvo cerrado este complejo por mucho tiempo, entonces es muy, muy, muy largo, es de muchos metros cuadrados, entonces generaba como una gran cicatriz, pero aparte históricamente había una cuestión de que los patrones de cuestiones del ferrocarrilero eran extranjeros, entonces su colonia se veía distinto. Su arquitectura era distinta a otras colonias, entonces empezar a entender como todos estos elementos fue como muy importante. También nos fuimos a hacer la parte de la accesibilidad para tener experiencias para personas ciegas. Entonces nos fuimos con unos maestros increíbles del DIF, nos ayudaron a hacer a traspasar los textos de sala al braille, también las fichas técnicas, y nos decíamos, pero ¿qué relevancia tienen las fichas técnicas? O sea, estar leyendo materiales, dimensiones, para una persona ciega, ¿no? Entonces, desde ese hacer, pues te empiezan a entrar otras preguntas, les cuestionamos, ¿esto te ayuda a imaginar algo que no puedes tocar? Dice, sí, no lo puedo tocar, pero lo puedo sentir dentro del espacio de la sala, ¿no? Entonces es como esta otra lectura de estas otras comunidades que no iban al museo. Entonces, en ese caso, en Aguascalientes con Museo Espacio es entender por qué personas de la misma comunidad, siendo una ciudad tan pequeña, no iban a ese museo, ¿no? Entonces, uno de los maestros ciegos nos decía, es que no hay invitación para nosotros, porque en los museos no se pueden tocar las cosas, hasta a veces te da como miedo hablar, preguntar. Entonces, pues fue esto de que no, es que aquí sí se va a poder tocar cosas, tenemos piezas exclusivamente para ustedes y toda esta cuestión, ¿no? Entonces fue como para ellos, pues especial, yo creo que más para mí, o sea, el decir, sentimos la invitación, entonces creo que eso es ahondar un poquito en los derechos culturales. En otro caso, como la exposición de Siento Luego Resisto con la Wami Brighton, lo que hizo Olga y Paula fue gestionar transporte para traer a mujeres que trabajaban en las utopías
de Iztapalapa, o sea, que no tenían ese acceso por el costo del transporte, por la pobreza de tiempo que pueden tener muchas mujeres. Entonces es gestionar todo esto para que no se les derrumbe su casa en un día y abrir un diálogo, ¿no? En lugar de estar abriendo diálogo, que también es importante, pero en este caso, como personas que habitan y que integran a sus cuerpos, pues diversos tipos de violencia, fue súper importante tener a estas señoras ahí antes que a las académicas, que a las directoras de las UAM, que a los movimientos feministas. O sea, fue tener esa conversación, esos diálogos, explicarles a ellas de dónde vienen las piezas, cuáles son las investigaciones atrás y pues todo lo que te regresan para mí es lo mejor, porque ahí es cuando los proyectos no terminan, más bien continúan, se abren nuevas preguntas. Entonces, tanto pues meterme a esto o imaginar que estoy dentro del territorio de los derechos culturales, creo que es más una necesidad mía de lo que yo pueda aportar o impactar fuera, ¿no? Pero siempre es esa búsqueda fuera del gremio, fuera del territorio, y que las cosas no solamente sucedan en el espacio de arte, ¿no? O en el espacio cultural, que también eso cada espacio se pueda transformar en una expresión artística porque nos permite hablar de muchas cosas, poner en la mesa un montón de temas que a veces son complejos, son dolorosos, pero como me decía una señora de las utopías, ¿no? A mí se me hace muy importante que estemos tocando estos temas porque en la mesa de mi casa todas las mujeres lo hemos padecido, pero somos incapaces de nombrarlo. Entonces fue como, wow, ¿y qué va a pasar el día de mañana en su mesa? Y dice, no, pues yo creo que voy a hablar con mis hijas. Ujú. Así como ahí, o sea, sigue el proyecto. Me gusta mucho todo lo que estás diciendo de estos proyectos porque creo que igual, no sé si la pregunta tal vez venía de Icari, pero creo que se puede ligar con el capítulo de Marielsa, como de que hablaba de la idea de, o sea, bueno, del programa público del museo, en este caso, pero, o sea, creo que está como esta idea más institucionalizada del museo abrirse o la idea un poco más desde fuera de la institución, desde la autogestión y es como llevar los procesos culturales, pero no como con esta visión de yo tengo el poder de llevar derechos culturales a personas que no tienen estos derechos, sino que es entender que la cultura no solo sucede en el museo, o no solo sucede en la galería, o no solo sucede dentro de las instituciones. Y en ese sentido pienso que también es valioso, eh, y eso es una de las cosas de por qué creo que me gustan mucho en general las ciencias sociales y que siento que a nivel tal vez personal sí soy medio como socióloga, antropóloga frustrada, algo así. Como que nunca tal vez tuve la información o el valor o lo que sea de haberme aventurado más hacia esa área, pero también es entender que la arquitectura, si la vemos desde esas miradas más espaciales, espacio-territoriales, no es algo que sucede por la formación arquitectónica o la validación institucional arquitectónica. Y también por eso creo que tu proyecto también es bien interesante, hablar de arquitectura de lo invisible. Es toda una serie de situaciones que sí son arquitectura, pero en el momento que dejamos de ver la arquitectura de manera profesionalizante, sino que, como tú dijiste un poco al inicio y como lo han dicho igual otras personas a lo largo del podcast, es entender que la arquitectura en muchos casos es una manera de pensar, es un campo de conocimiento, es una metodología, no es necesariamente el proyecto construido, el aprender que necesita un proceso de investigación, conceptualización, anteproyecto, arquitectónico, ejecutivo y obra. Es, hay otras cosas que también son arquitectura, pero que tienen que ver con que dejemos de entender la arquitectura como este proyecto construido, que en muchos casos también está otra parte. Tampoco quiere decir que la arquitectura nunca se construye, o sea, tampoco es el binario opuesto y contrario, sino que es abrir un poco más las posibilidades y centrarnos tal vez incluso en los procesos.
Y esos procesos en muchos casos sí tienen que ver con herramientas que vienen más desde las ciencias sociales para abordar cómo podemos ir involucrándonos, abriendo la arquitectura hacia comunidades o personas que tal vez no están tan metidas en nuestro nicho, que es súper cerrado. Y ahí es donde tal vez quería llevar la pregunta hacia, entiendo que estás haciendo este magíster, este programa de maestría en Chile de prácticas socioespaciales. Y a nivel personal me produce mucha curiosidad, pero también creo que hay algunas personas que nos escuchan que les puede parecer interesante el incursionar o tener cierta curiosidad hacia irse hacia ese lado. Entonces no sé si nos puedes platicar un poco cómo ha sido esa experiencia para ti. Sí, bueno, el magíster en prácticas socioespaciales, podría decir que es de las mejores cosas que me ha pasado académicamente y humanamente. Es una maestría en línea porque tiene la intención de que sea a nivel Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá en México, tengo una compañera en Colombia, otra en Ecuador, otra en Perú y los demás son de todo el territorio de Chile, de norte a sur. Eh, lo cual desde este planteamiento y pues aprovechando la tecnología y el Zoom, pues es posible, ¿no? Y los docentes y las docentes son de diferentes ramas, muchos, o sea, yo creo que si entrevistaran a todos los profes, todos tendrían una respuesta interesante en que si se consideran arquitectos o arquitectas, ¿no? La mayoría sí viene del estudio en arquitectura, pero al igual han tenido como cierta desobediencia en los entregables de arquitectura y se han metido en más en la investigación, pero también he tenido docentes que se dedican al arte, entonces cómo utilizan el análisis geoespacial para hacer ciertas piezas, ¿no? Entonces, es ir y venir de herramientas que no solamente le pertenecen a la arquitectura, pero claro que la arquitectura y todos nuestros lenguajes de representación nos ayudan muchísimo a como a seguir jalando este hilo, ¿no? Es esta forma como abstracta que tenemos a veces de sintetizar en imágenes, en diagramas, generar estas vinculaciones, en arquitectura, la que nos ha como ayudado, por ejemplo, en el magíster no todos son de formación en arquitectura, ¿no? Entonces los que, por ejemplo, tengo una compañera, Pauli, cineasta, entonces ella decía, yo quiero aprender cosas de arquitectura y aquí me están negando la arquitectura. Entonces es como habita la contradicción todo el tiempo, pero es que creo que es súper importante habitar la contradicción, porque aquí se hable como un espectro de muchísimos grises, como de jaspeados, donde nos permite ser a cada uno desde sus convicciones y obviamente desde una base de investigación sólida, ¿no? O sea, porque el magíster tenía esta contradicción de que si era como para métodos de investigación, o sea, para dedicarnos a la investigación o a la práctica. Y es que son las dos cosas. Nada más que la formalidad que te pide en la que se instaure una maestría es o profesionalizante o de investigación o académica, ¿no? Entonces, creo que lo lindo de este espacio es eso, porque tenemos clases como muy teóricas, mucha revisión de textos, no solamente en el ámbito de la arquitectura o el urbanismo, sino de cuestiones también más políticas, de colonialidad, modernidad, em, género, los cuidados, y tenemos clases de prácticas situadas. Entonces, cómo bajamos todo esto a nuestros territorios, a nuestras comunidades, pero también tenemos clases que tienen que ver con el registro, como la forma de registrar, de documentar desde una visión más pues, de la antropología visual, audiovisual, eh, pero creo que el arte llega como a mediar muchos de estos resultados, porque
se tienen que hacer, o sea, esta complejidad de investigación, de datos, de experiencia en campo, con comunidad, pues tienen que tener también un filtro muy académico, ¿no? Entonces, creo que lo está, o sea, podríamos decir que lo estamos logrando, o sea, junto con las y los profes, porque somos la primera generación, pues, de habitar estas contradicciones. O sea, desde la práctica, lo teórico, lo metodológico, y todos tenemos proyectos súper distintos, bien diversos. Yo estoy trabajando con niñas y adolescentes de una casa hogar, entonces, ¿cómo teorizas esto sin sentir la culpa de que es extractivismo académico? Entonces, tiene que ver con el retorno. O sea, tiene que ver con involucrarte totalmente con esa comunidad, cuestionarte hasta dónde te estás metiendo, qué implica esto, desde un lado muy humano, desde un lado con muchísimo diálogo, con las maestras. Ha sido como muy amoroso el proceso y, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer prácticas en Sao Paulo, Brasil, con Paula Monroy, que es la docente de allá, para hacer, una metodología de cartografías, de mapeo de cartografías. Entonces, el hacerlo en campo, con una comunidad en específico, con líderes, vecinales o de ciertas agencias, yo creo que también nos dio así como esta parte de que, ay, todo era virtual, todo era muy teórico, cada quien trabajaba en soledad en su territorio, regresa al aula virtual y hay la discusión, pero más teórica, académica. Entonces, esa experiencia que tiene el magíster de hacer un viaje y en ese viaje trabajar tal cual con todo lo que te han estado dando respecto al trato con en el otro, ha sido como muy, ha sido como muy, pues, relevante, ¿no? Porque no sé si otras maestrías tienen este tipo de prácticas y todo el tiempo estamos cuestionando las prácticas en otros ejercicios, en las propias, hasta cuestionamos a veces, a los mismos profes, a la rúbrica y es de mucho diálogo este magíster. Oye, Bárbara, pues la verdad es que, híjole, he estado como escuchándote durante todo este episodio y no hay mucho que, o sea, como hay mucho que decir, pero creo que lo más importante es que es admirable lo que haces, ¿no? O sea, como la verdad es que está muy padre y como que acabo de tener una reflexión como ya en conjunto de varias personas que están haciendo, tratando de hacer las cosas diferentes que empezamos este podcast la primera entrevista que hicimos con Alejandro Hernández, como que él hablaba mucho de las fracturas en el sistema, ¿no? Y como que de alguna manera me doy cuenta que pensamos justo que tal vez la fractura empieza como con algo invisible, intangible, pero cada vez más se va materializando y creo que es algo como muy característico de tu práctica. Y algo que me llama la atención y que veo ahorita como reflexionando sobre todas las personas que están haciendo procesos desde sus trincheras, desde sus propios entregables, es que creo que todos estamos muy conscientes como de todo, desde el actuar del ego de los arquitectos, ¿no? O sea, como de todos estos proyectos de vanidad, yo lo llamaría así, ¿no? O sea, como desde el arte, sí, pero desde el arte de venerar algo que hizo alguien solo, ¿no? Aparentemente solo, entre comillas. Y creo que todos estos ejercicios que están haciendo, que empiezan, te digo, justo desde lo invisible, son ejercicios para mí como reparativos. Entonces, ¿cómo se repara todo ese daño que de alguna manera se estuvo haciendo desde la arquitectura de antes, que hubo algún punto en el que se transgiversó y se convirtió en otra cosa? Entonces, ¿cómo reparamos eso que ya está? Y a veces lo veo, por ejemplo, en estos espacios culturales, creo que es ahorita donde estoy como más enfocada, pero son estos museos o galerías como que hasta con una arquitectura estética más imponente, con espacios grandes y así. Y entonces, más bien los procesos, que es lo intangible, es lo que va a estar reparando estos espacios que ya se hicieron con un mindset diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que encuentro sus prácticas como prácticas reparativas o prácticas que cuidan, ¿no? Que quieren como que
hacer las cosas de otra manera de lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me gusta mucho como escucharlos así, viéndolos así, y también como saber que pues estos caminos que también toman son bien complicados, ¿no? O sea, a veces como el vivir de becas, el vivir de convocatorias, el estar como con esta incertidumbre, creo que también emocionalmente es bien difícil, ¿no? Y a veces nos encontramos haciendo posgrados con becas, dando clases, y la academia ha sido como un gran refugio y oportunidad, pero la verdad es que creo que es un acto de valentía y de querer hacer las cosas desde otro lugar. Entonces, en ese sentido, pues felicidades, Bárbara. Creo que lo estás haciendo muy bien. Seguro hay días que son difíciles, pero mira, escucha este minuto del podcast y ya lo pones ahí en repetición, porque luego la verdad es que sí se necesita mucha motivación, entonces, pues la verdad es que te digo, yo los admiro a todos por intentarlo y ser valientes. Ay, Cari, gracias, me vas a hacer llorar. Es También se vale. no, sí hay días complejos, ¿no? Porque hay que maniobrar entre varias cosas que dan para comer y otras que alimentan, pues, la estancia en este planeta, ¿no? Ujú, Eh, Creo que esto dices que son como ejercicios reparativos. No lo había visto así. O sea, para mí la relevancia de haberme volcado gran parte de mi tiempo y de mis emociones a este tipo de prácticas profesionales, porque yo lo que defiendo es que es una práctica profesional, no es asistencialismo, no es buena onda, es Ujú, siempre hay que buscar la retribución de todo, el retorno también, el retorno dentro de mi metodología, la validación y el retorno siempre es lo más importante. Este, si yo me quedo con algo de ese lugar que estoy dejando yo en ese lugar, entendiendo que el lugar o el espacio, y es algo que he dicho varias veces, para mí el espacio es la distancia entre dos personas, ¿no? Entonces, creo que más que reparativos, a mí me gusta pensar, o sea, también me gusta ese concepto, pues, pero las grietas siempre van a estar, las fronteras siempre van a estar, la herida siempre va a estar, pero creo que al momento de acompañarnos, como dicen, como que uno aprende a lamerse las heridas, pero también aprende a acompañar a los otros mientras se lamen esas heridas, ¿no? Entonces, mientras estamos en esa acción de vulnerabilidad, creo que el diálogo es lo más importante. Entonces, en ese diálogo una se enriquece muchísimo, el proyecto se enriquece muchísimo, las propuestas se enriquecen muchísimo. Entonces, por eso la co-creación, o sea, como bandera de arquitectura de lo invisible, ha sido lo más importante a defender, desdibujar esta cuestión de la autoría, ¿no? Porque para mí la unidad básica, como suele decir en arquitectura, la medida básica, es la comunidad, es todo lo comunal, la comunidad, porque es un solo cuerpo, pues no podría con todo el monstruo, ¿no? Pero igual unos 5 cuerpos ya hacen algo de ruido, unos 10 pues un poquito más de ruido, pero ¿qué pasa cuando son unos 100, no? O sea, como pasa en las marchas del 8M o como pasa el Día de la Visibilidad Trans, o sea, que son cuerpos que no comúnmente habitan las calles y lo público y ahí están súper poderosamente, ¿no? Entonces creo que en este ejercicio de reparar está el aceptar la herida, acompañarnos dentro de esa herida, pero qué vamos a construir alrededor de esa herida, ¿no? Porque la herida siempre nos va a recordar. Y creo que eso es algo importante, no es algo que tengamos que reparar, sino qué contexto inmediato le vamos a poner a esa fisura, ¿no? Y pensar, creo que desde la
fisura, la grieta es algo que me han enseñado un montón las feministas negras, las fronterizas, las chicanas de periferia, esas otras feministas que no nos dan en la academia. Este, tiene que ver mucho con acompañarnos, no solamente en la cuestión de género, sino con todo lo que conforma tu hábitat, ¿no? Tu espacio. O sea, por eso yo me sigo sintiendo, pues lo voy a decir, muy arquitecta, porque el espacio siempre ha sido algo muy importante, pero el espacio, como les decía, es esta distancia que tenemos entre nosotras tres, ¿no? Y a partir de esta distancia, una relación, un vínculo, la historia de vida como de cada una, todo tiene un lugar en ese espacio, ¿no? En ese espacio-tiempo. Entonces, es más bien cómo reconocemos esa herida como un pasado, como puede ser un pasado colonial, un pasado de migración, etcétera, un pasado de violencia, para caminar en el presente, ¿no? Y en ese presente ir dialogando y en ese diálogo creo que se construye un futuro que puede ser muy distinto, o sea, algo que también me gusta creer y defender, que hay la posibilidad de imaginar de otras formas. Entonces, cuando a veces dudo que si soy humana es porque me siento como alguien que pertenece a otra especie que tiene que ver con los que tienen exceso de imaginación. Y no quiero decir que futurismo, porque me trato de anclar al presente con sus problemas y con su consecuencia contemporánea, pero acompañarnos para mí ha sido la parte más importante del proceso y hacer visible ese proceso. Entonces también como herramienta la documentación. Muchas veces uno dice, ay, nadie va a leer mi memoria de este proyecto, ¿no? Y la otra vez un estudiante, Rodrigo, me dijo que estaba leyendo la memoria del Manual del Honor Ciudadano y yo, ¡ih! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque como fue proyecto PECDA, pues al final los tiempos te ganan, ¿no? Pero, pues para mí lo más bello es decirle, Rodrigo, eso fue un documento un poco técnico. Cuando quieras te puedo invitar a que visitemos la red de centros comunitarios para que veas qué otras cosas se han hecho, etcétera, ¿no? Este, y sí hay documentación que la gente por algo alguna vez va a consultar, o por lo menos a mí me ha dado la chance de abordar otros proyectos, ¿no? Como el Aguami Brighton. Si no hubiera hecho eso, el del Manual de los No Ciudadanos, si no lo hubiera expuesto en un seminario de arquitectura y etnografía también con la UDLA en Chile, no me hubieran invitado. Entonces, al final, las cosas que he hecho es, aunque sea arquitectura de lo invisible, es cómo hacemos visible eso invisible con estos otros entregables, o sea, que es a veces la oralidad, es un papel pegado en la calle, es un sticker, es un laboratorio de caminar, cosas que en lo profesional o académico no tienen una trascendencia, pero hay ciertas personas que tocan, ¿no? Y que te piden, oye, otro proyecto, oye, vamos ahora a hacer esto. Eh, y pues la verdad, cada que empiezo una cosa no sé hacerla. Entonces, pues que la curiosidad sea la barca, ¿no? Para estas prácticas arquitectónicas expandidas. Ujú. Y Bárbara, antes de, o sea, sí, antes de terminar incluso, me gustaría si nos puedes platicar un poco más sobre cómo va tu proceso de la tesis. O sea, entiendo que lo que nos compartiste de esta página web es parte de eso, ¿no? Y que me parecía muy bonita porque tiene esta manera de, precisamente cuando estabas hablando de la documentación y de qué manera se va registrando todo eso. Me parece muy bonito porque hay dibujos, hay extractos de audio, hay textos. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de tu tesis? ¿En qué punto va? ¿Qué se espera hacia el final? ¿Va a continuar después del magíster? No sé si nos puedes hablar un poco de eso. Sí, mi proyecto de tesis, bueno, al final va a ser un proyecto curatorial, Ujú, pero es un proyecto curatorial con participación comunitaria situada, todos estos apodos que nos gusta poner en la academia.
Entonces estoy trabajando con niñas y adolescentes de una casa hogar en específico, que ya llevo un año yendo con ellas y se llama Transmutando la Fortaleza. La casa se llama Fortaleza de Vida, o sea, el grupo al que pertenecen, la hace. Es una casa ciudad y la posibilidad de imaginar un futuro, porque a partir de una serie de talleres que empecé a hacer con las chicas de la casa hogar, donde convertimos por medio de magia y de hechizos la casa en diferentes sectores urbanos, en 16 en específico, como no sé, movilidad, sociedad y comunidad, economía y empleo, entre otros. Convirtieron la casa que habitan desde el resguardo que tienen que tener las niñas institucionalizadas en una ciudad, ¿no? Entonces, a partir de este ejercicio, de mis hallazgos más importantes, pues fue, bueno, uno, la capacidad de imaginación es tremenda. Llevo unos años haciendo ejercicios con infancias de dibujar ciudades y para mí son los mejores proyectistas, urbanistas. Ojalá ellos hicieran las ciudades porque en verdad tienen una relación muy compleja, de entender las ciudades como un cuerpo, ¿no? O sea, cómo es ese sistema circulatorio, cómo se metaboliza, no sé, los residuos, la relación con la naturaleza vuelve a ser muy presente en las ciudades, ¿no? Entonces, en este caso, con las chicas de la Fortaleza, me di cuenta que empezaban a cuestionarse qué deberían de estudiar para poder como activar esa parte de la ciudad imaginaria. Entonces, a partir de eso, en otras conversaciones había como poca perspectiva, ¿no? O sea, hacia el futuro, hacia lo que les espera, ya que en muchas de estas casas, pues no cuentan con escolaridad. Entonces no van a la escuela, no reciben clases, pueden ver niñas desde 8 a 17 con 11 meses y todos esos años de su vida pues están totalmente evocadas a el cuidado del espacio, el cuidado y de ellas mismas y de la comunidad, ¿no? Porque son totalmente autónomas en esta casa hogar, o sea, eso quiere decir que los adultos están en su oficina haciendo cosas administrativas y ellas son las que riegan, hacen mantenimiento, hacen la comida, limpian, todo, todo, absolutamente todo. Es como una pequeña ciudad, así como, no sé, de Peter Pan, donde nada más hay infancias y adolescencias y con una independencia tremenda, pero también con esta circunstancia de anonimato y de resguardo. Se me hace muy fuerte decirlo, pero en estructuras como socioespaciales se parece mucho a una cárcel, se sienten encerradas. Entonces, empecé a hacer estos ejercicios de imaginación para salir del espacio de la casa y cómo este espacio se empieza a transmutar junto también con sus vidas y sus proyectos como ya personales. Entonces, la tesis, ya con, con esto de contexto, es empezar a trabajar con esta cartografía, este gran dibujo de la casa ciudad, y vamos a hacer un parlamento de lo no ciudadano, porque trabajo con el tema de lo no ciudadano, donde ellas pues, hacen política tal cual, ¿no? De esta ciudad imaginaria. Y generan sus propias leyes, sus propios derechos, sus propios manifiestos, y esto lo pongo en cuestión de su capacidad de transformar a partir de la ficción y de la imaginación, ¿no? Y cómo esto genera ciertas dinámicas socioespaciales que enriquecen su formación personal, donde también podrían aprender como ciertos oficios, pero también se va ejercitando esta cuestión de el cuestionar, su autonomía, porque son totalmente autónomas ahí, qué va a pasar cuando salgan. Y como yo no puedo contestar estas preguntas tan densas de qué va a hacer a su salida, pues es tener mucho diálogo en tratar de transformar ese presente, ¿no? Que es, estamos aquí encerradas, convivimos pues porque no nos queda de otra, convivir con nosotras. Entonces, como a partir del juego, de lo lúdico, que a veces puede decir, bueno, también hay adolescentes, ¿no? Pero aunque haya niñas y adolescentes, todo el tiempo están evocadas a los labores de la casa, del cuidado de la casa y de ellas. Entonces, creo que regresar a esta cuestión como
un poco de la distracción, el juego, pero al mismo tiempo este juego es como muy político. Entonces la saca como de esa realidad de donde tienen un montón de responsabilidades día con día, se tienen que cuidar entre ellas, tienen terapias, grupales que a veces no les permite hablar de su pasado. Entonces, ¿cómo abordas ese pasado, pero reinventándolo a partir de la estructura de un mito, de una ficción, de un cuento? Entonces, aquí es donde he practicado como toda esta cuestión de diseño de talleres de co-creación, donde ellas van a hacer una serie de piezas, evocadas a un concepto de arquitectura suave y estas piezas o instalaciones después serán parte de un proyecto curatorial que se estará presentando en los patios de un museo. No, no digo ojalá que sí se haga, ahí ya hay conversaciones con el museo y pues es plantear como el proyecto curatorial y lo situado participativo ayuda a entender esta situación de comunidades invisibilizadas, vulnerables, pero que tienen muchísima capacidad de decidir sobre su futuro, atendiendo o estimulando las cuestiones artísticas y de imaginación en el presente, ¿no? Como herramientas pues emancipadoras, donde pues se cuestiona al gobierno, ya que el gobernador pues es su tutor legal al momento de ser institucionalizadas. Entonces, como hijas del Estado, cómo se desujetan de ahí, cómo retoman su propia vida. Entonces, bueno, ha sido interesante, ha sido complejo porque pues no tengo la formación como psicóloga para saber cómo contener alguna situación emocional o algo, pero hasta ahorita la verdad todo ha sido un montón de diversión, un montón de pláticas de todo tipo y pues la verdad, el proyecto va a continuar. Quiero terminar este proceso de la maestría ya con la exposición, obviamente fuera del magíster, porque no es posible hacer como todo esto. Tengo que presentar ya en agosto allá en Chile en la tesis y después de la tesis ya sería hacer la ejecución, la producción de la exposición, ver de qué forma ellas pueden participar presencialmente. Igual el museo me decía que pueden ir un día, que esté cerrado, porque bueno, es una cuestión como medio de cuidado, llevar a niñas de una casa hogar. Y con esto, pues después me quiero ir al DIF, me quiero ir al DIF a enseñarles como los resultados, los hallazgos, cómo se podría implementar esto como una metodología alternativa a su formación mientras están ahí, para todo este como tiempo muerto, por así decirlo, y seguir consiguiendo fondos para traer a talleristas, que en verdad son otras grandes, amigas, colegas muy comprometidas para darles una cuestión de acondicionamiento físico, para sentirse fuertes ellas en sus cuerpos, en su capacidad y también en todo lo que tenga que ver con la producción de alimentos sustentables, ¿no? O sea, desde el huerto, desde cuidar otra cosa, crecerla y apoyar como su economía y oficios que tengan que ver con las artes gráficas, que es algo que yo empecé a hacer en algún momento, con la serigrafía, que puede ser muy comercial, este, puedes tener como tu propio emprendimiento. Y tengo una lista así de proyectos tremendos que quiero enfocar a infancias y juventudes institucionalizadas, pero pues mi mayor sueño es, sí, modificar una política pública, ¿no? Respecto a ese tiempo que están ahí adentro y poco a poco irme metiendo. A veces digo que soy como la humedad, ¿no? Me meto así sutilmente hasta que pueda llegar a alguien en gobierno y pues bueno, al final creo que trabajar con infancias y adolescencias es trabajar en la prevención de violencia y eso yo lo aprendí en el Cerro del Cuatro con Mireya, que ella enfoca todos sus proyectos a estos habitantes del cerro, ¿no? A los más chicos. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables desde los medios de comunicación, o sea, son los que más manipulan,
en las cuestiones de los programas educativos, también con tantos cambios, hay cosas muy buenas, hay otras no tanto, la deserción, el embarazo en las jóvenes, entonces, en verdad, hay un sinfín de temas que trabajar con estos no ciudadanos y ciudadanas, entonces, pues va a seguir, ¿no? O sea, creo que la experiencia de trabajar con infancias me ha llenado muchísimo y he encontrado muchísima sensatez, más de la del mundo adulto. Mm, Qué bonito, Bárbara. Gracias por compartirnos cómo ha sido este proceso. Yo, bueno, en parte también o sea, tenía mucho desconocimiento de cómo funciona el DIF, por ejemplo, o los hogares, las casas hogares públicas. O sea, he visto algo de algunas privadas. Entonces yo de manera ignorante pensaba que era similar, porque yo veo de algunas casas que salen las niñas, por ejemplo, a la escuela, pero no sabía de estos otros casos. Sí, eso, por ejemplo, acá en Jalisco, la verdad, no estoy como totalmente segura, pero todas las casas hogares son particulares. Más bien el Estado es el que Ah, como subsidia. ajá, hace la institucionalización y deriva, dependiendo de género, edad o circunstancias, o si hay un problema con la ley, a diferentes casas hogares, pero son particulares. Ah, ok. Entonces, también aquí hay un gran conflicto entre la cuestión institucional, ¿no? Porque depende mucho de la capacidad que tenga el DIF para llevar a estas niñas a las escuelas, ¿no? La principal, o sea, como conflicto dentro de las casas hogares es la fuga, porque obviamente están ahí contra su voluntad. Ujú, Este, entonces, es una realidad que es muy difícil con, me imagino, con la poca infraestructura, la carencia de transportes para llevar a tantas niñas. A la casa que yo voy, ahorita son 81 entre niñas y adolescentes, ¿no? Yo empecé a ir y eran treinta y tantas, cuarenta y tantas, y ha ido pum, 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 aumentando, ¿no? Entonces también ahí metodológicamente, con la cantidad, todo se vuelve más complejo. Entonces, hay momentos en que sí han ido a la escuela, pero van mm, cuatro adolescentes y seis niñas, ¿no? De ochenta y tantas. Entonces dices, ¿y hay algún programa que ayude para las que van, compartan con las demás, pero en qué tiempo lo van a hacer? Si todo el tiempo se están dedicando a los labores como del hogar y la idea de, pues ahora sí, de las dueñas, porque pues son particulares, es ellas conseguir recursos de otros lados, pues para poder pagar un maestro o maestra de informática. ujú, O a veces pagan maestros de poner uñas para que aprendan algo, ¿no? Que puedan hacer allá afuera. Pero, desde mi pensamiento, pues deberían de hacer otras cosas, ¿no? O sea, estos años son los más preciados de su vida y son los que las determina. ujú, Ahorita. sí. Mm, Bárbara, pues ha sido un gran episodio, ya como a manera de ir cerrando. No sé si tengas como una última reflexión que nos quieras compartir a quienes nos están escuchando. Pues el trabajo de campo es el más enriquecedor en mm, esta profesión y el contacto con el otro, ¿no? O sea, creo que a veces hay que olvidarnos un poquito de las identidades y habitar eso indefinido. Ujú, Sería como mi consejo y no tener miedo, ¿no? A seguir la intuición y si hay un bichito de lo social, pues busquen en otras disciplinas, ¿no? Antropología, sociología, geografía también, las artes, la filosofía, la política y un sinfín, ¿no? Así como cuando nos dan a leer Vitruvio, que dicen el arquitecto es como 800,000 profesiones más, pues sigue siendo igual, ¿no? ujú. ujú. Sí, de acuerdo. Gracias por la reflexión final y gracias por la conversación. Estuvo muy, creo que enriquecedora el tener esta mirada de estos cruces con otras disciplinas o como
En muchos casos tal vez se podría decir como la indeterminación, pero al mismo tiempo está súper determinado que no es, no sé, o sea, es como habitar esos espacios que a veces se entienden como grietas, pero creo que está muy claro de qué se aleja o a qué responde de qué manera critica lo que sucede ahora, como la preexistencia, digamos. Entonces, muchas gracias, Bárbara, por compartirnos tu experiencia y tus reflexiones. Y, y si a alguien a partir de tal vez esta conversación le dan ganas de ponerse en contacto contigo, colaborar de alguna manera o compartirte qué les sucedió escuchando el capítulo, ¿cómo te podrían contactar? Claro, todos y todas bienvenidos a colaborar. Estoy en Instagram como Arquitectura de lo Invisible. Ujú. Creo que es como, sí, Arquitectura de lo Invisible, tal cual va a salir. Y ahí me pueden escribir, y ahí mismo en el Instagram tengo, si no me equivoco, una carpeta Drive donde se puede consultar, los procesos y la documentación de diferentes proyectos, que cualquiera de esos proyectos se puede activar, ningún proyecto está terminado, todos son como investigaciones que pues están tomando su tiempo, su maduración. Entonces también si a alguien le interesa alguno de esos temas, yo encantada, ¿no? Y pues ahí en Arquitectura del Invisible y ya si les da más curiosidad, pues ahí se meten a mi perfil que está también ahí linkeado. Este, y la página, la que les mostré, igual próximamente la voy a estar anunciando, nada más que como ahorita es de magíster, hay muchas cosas hechas a la prisa, entonces me da un poquito de vergüenza. Pero es eso, la carpeta Drive que se accede desde el Instagram y mi cuenta de Instagram. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Bárbara. A ver, después si colaboramos en cosillas, estaría nice. Ujú. Y pues nada, pues muchísimas gracias a todas, todos y todes que nos escucharon y nos vemos en otro capítulo más.